trampa y me hicieron comer de sus alimentos. Comentario. La mente es en verdad, siempre, la causa principal de la caída en la generación y en la degeneración, y será por esta que resucitará siempre el yo, la separatividad. Mientras, el ser jamás come basuras, jamás bebe nada inmundo a su naturaleza. La mente, en cambio, cual mercurio voluble y desconocida para sí, es inquieta y por ende inestable, y como el espejo refleja el entorno en sí y para sí, allí comienza su olvido del ser, lo que la hace perder su participación con la unidad que es el alimento que no contamina. Entonces lo que sigue de la mente es esta capacidad mecánica suya de reaccionar para imitar, duplicar, separar, dividir, justificar, condenar, etc., que es la naturaleza del yo. Por ello resultará siendo vanidosa, envidiosa, celosa, orgullosa, curiosa, etc. Pero no hay mal que por bien no venga, pues por este engaño en el que suele caer la mente de continuo, nacerá también la posibilidad que tiene la conciencia de poder confrontar a la propia mente con sus mismas contradicciones, para conocerla, comprenderla y eliminar lo que de falso hay en ella, y aprehender lo que verdaderamente resta de verdad última. Aunque esta norma no sea la regla general en todos. Olvidé que era hijo de reyes y servía a su rey. Olvidé la perla por la que mis padres me habían enviado y a causa de la pesadez de sus alimentos caí en un sueño profundo. Comentario. Resucitado el yo, su separatividad hipnotiza a la conciencia. Mucho será el tiempo que habrá de pasar para que se inicie la batalla de la interrelación, confrontación, comprensión y eliminación de lo subjetivo. Pero esto que me acaecía fue sabido por mis padres y se apenaron de mí y salió un decreto de nuestro reino, ordenando a todos, venir ante nuestro trono, a los reyes y príncipes de Partia y a todos los nobles del oriente. Comentario. Afortunadamente, los bodhisattvas caídos, tarde o temprano se levantan del lodo de la tierra, y este sería, seguramente, el caso muy concreto del apóstol Tomás, que por decreto de su ser, esto es por el donum Dei o el don de Dios, la gracia o gnosis que hace posible comprender y realizar la gran obra, fue llamado a formar parte de una misión muy importante, y determinaron sobre mí que no debía permanecer en Egipto, y me escribieron una carta que cada noble firmó con su nombre. De tu padre, el rey de los reyes, y de tu madre, la soberana de Oriente, y de tu hermano, nuestro más cercano en rango, para ti, hijo nuestro, que estás en Egipto, salud. Comentario. Y la hora fue llegada en que debía despertar para ser vehículo de su ser. Despierta y levántate de tu sueño, y oye las palabras de nuestra carta. Recuerda que eres hijo de reyes. Mira la esclavitud en que has caído. Recuerda la perla por la que has sido enviado a Egipto. Comentario. Solo los mensajes continuos del ser podrán ayudar a multiplicar los grandes anhelos del alma extraviada. Nadie sobreviviría en el camino sin ellos. Piensa en tu vestido resplandeciente y recuerda tu toga gloriosa que vestirás y te adornará cuando tu nombre sea leído en el libro de los valientes y que con tu hermano, nuestro sucesor, serás el heredero de nuestro reino. Comentario. Para cada dimensión existe un vehículo, un cuerpo existencial, único medio de poder penetrar en las diversas dimensiones de la naturaleza y del cosmos, pero solo la vestidura que otorga nuestro Padre Celeste desde lo más alto nos permitirá participar de la unidad de la vida libre en su movimiento. Y mi carta, era una carta que el rey selló con su mano derecha, para preservarla de los males, de los hijos de Babel y de los demonios salvajes de Sarbug. Comentario. Un mensaje de misericordia del Padre es la absoluta garantía del triunfo en la gran obra. El Padre sella siempre sus trabajos trazando el rayo divino de la runa Sig que corresponde con la última letra del final de algunos alfabetos. Voló como un águila la carta, el rey de los pájaros. Voló y descendió sobre mí y llegó a ser toda palabra. Comentario. El ave es y será siempre el Espíritu Santo, el gran sanador, el dador de la iluminación, entre otros muchos atributos. A su voz y alboroto me desperté y salí de mi sueño. La tomé, la besé, quité su sello y la leí. Y se acordaban con lo escrito en mi corazón, las palabras escritas en la carta. Recordé que era hijo de reyes, y libre por propia naturaleza. Recordé la perla, por la que había sido enviado a Egipto, y comencé a encantar a la terrible serpiente que produce espuma. Comentario. No existe otra forma de encantar a la serpiente de nuestro fuego cósmico que cambiando su polaridad magnética. En la mente con la autoobservación, en el corazón con la emoción superior y en el sexo con la transmutación alquimista. Comencé a encantarla y la dormí después de pronunciar sobre ella el nombre de mi padre, y el nombre de mi hermano y el de mi madre, la reina de Oriente. Y capturé la perla y volví hacia la casa de mis padres. Me quité el vestido manchado e impuro y lo abandoné sobre la arena del país, y tomé el camino derecho hacia la luz de nuestro país, el Oriente.
Y mi carta, la que me despertó, la encontraba ante mí, durante el camino, y lo mismo que me había despertado con su voz me guiaba con su luz. Pues la carta real de seda brillaba ante mí con su piel y con su voz y su dirección me animaba y atraía amorosamente. Continué mi camino, pasé Sarbug, dejé Babel a mi lado izquierdo. Y alcancé la Gran Mesena, el puerto de los mercaderes, que está sobre el borde del mar. Y mi vestido de luz, que había abandonado, y la toga plegada junto a él, de las alturas de Hircania mis padres me los enviaban, por medio de sus tesoreros, a cuya fidelidad se los habían confiado, y puesto que yo no recordaba su dignidad ya que en mi infancia había abandonado la casa de mi padre, de improviso, como los enfrentara, el vestido me pareció como un espejo de mí mismo. Comentario. Los tesoreros son los administradores del destino, los señores de la gran ley. Y cuando no debemos ni nos debe la ley, entonces, toda la verdad del ser es reflejada y se refleja objetivamente en el translúcido de una mente, de un corazón y de una sexualidad purificada por la luz de la verdad. Lo vi todo entero en mí mismo, y a mí mismo entero en él, puesto que nosotros éramos dos diferentes y, no obstante, nuevamente uno en una sola forma. Y a los tesoreros igualmente, quienes me lo traían, los vi en semejante manera, ya que ellos eran dos, aunque como uno, puesto que sobre ellos estaba grabado un único sello del rey, quien me restituía mi tesoro y mi riqueza por medio de ellos, mi luminoso vestido bordado, que estaba ornado con gloriosos colores, con oro y con berilos, con rubíes y ágatas y sardónices de variados colores, también había sido confeccionado en la mansión de lo alto y con diamantes habían sido festoneadas sus costuras. Comentario. Ya lo dijimos al principio, los berilos, las ágatas, los diamantes, zafiros, etc., al igual que el resto de piedras preciosas, representan virtudes conquistadas por el alma, con las cuales la Divina Madre confecciona los vestidos del alma, aunque no está de más repetir lo que dicen los especialistas sobre los berilos. Era ya conocido en la antigüedad que estos cristales desintoxicaban y fortificaban la vista, por lo que venían a ser utilizados para la producción de lentes. De la piedra sardónica se dice que era el símbolo de la abundancia, de la virtud, del valor y de la elocuencia. Y del zafiro, cuyo nombre proviene de la lengua sánscrita, de Sandi, Saturno. Considerado en la escultura europea e indiana como la piedra de Saturno, en cuanto a que representaba el cielo, los ángeles, la magia, la confianza y la amistad. Y la imagen del Rey de los Reyes estaba pintada en todo él, y también como los zafiros rutilaban sus colores. Y nuevamente vi que todo él se agitaba por el movimiento de mi conocimiento, y como si se preparase a hablar lo vi. Oí el sonido del canto que musitaba al descender, diciendo: soy el más dedicado de los servidores que se han puesto al servicio de mi padre, y también percibí en mí que mi estatura crecía conforme a sus trabajos. Y en sus movimientos reales se extendió hasta mí, y de las manos de sus portadores me incitó a tomarlo. Comentario. Ciertamente, el vestido del alma constituye la conciencia de la naturaleza y del cosmos que ahora se ofrece al alma triunfante. Y también mi amor me urgía para que corriera a su encuentro y lo tomara, y así lo recibí y con la belleza de sus colores me adorné. Y mi toga de colores brillantes me envolvió todo entero, y me vestí y ascendí hacia la puerta del saludo y del homenaje. Incliné la cabeza y rendí homenaje a la majestad de mi padre que lo había enviado hacia mí, porque había cumplido sus mandamientos y él también había cumplido su promesa, y a la puerta de sus príncipes, me mezclé con sus nobles. Pues se regocijó por mí y me recibió, y fui con él en su reino. Y con la voz de la oración todos sus siervos le glorifican. Y me prometió que también hacia la puerta del Rey de los Reyes iría con él, y llevando mi obsequio y mi perla aparecía con él ante nuestro rey. Fin del himno que cantó en prisión el apóstol Judas Tomás. Comentario. El Rey de los Reyes es el ser de todos los seres. Agnostos Theos, el Dios desconocido de los gnósticos, el Dios bueno de Jesús en el espacio abstracto absoluto. Allí donde Él reside, no hay diferencias, porque la diversidad es unidad. Aun tad sat tam pam paz. Hechos de Pedro y los 12 apóstoles. Interesante resulta el Pedro secreto de cada uno de nosotros. Admitido será en la luz de la altura a quien él admita en la tierra. Y aquel a quien expulse en la tierra, expulsado será del reino del Padre en el cielo. La gente solo quiere saber algo sobre los 12 apóstoles históricos, mas nada entienden sobre las 12 partes de nuestro ser individual. Samael Aun Weor. Introducción. Los Hechos de los Apóstoles, del Nuevo Testamento, se atribuye al evangelista Lucas. El texto nos dice, entre otras cosas, que los apóstoles empezaron a hablar lenguas, como una prueba de la presencia de Dios y del hecho de que con la resurrección de Jesús apenas había comenzado su misión.
Los hechos de Pedro y los 12 apóstoles nada tendrán que ver con los hechos y milagros descritos en la Biblia, pues estos están despojados del psiquismo que tanto gusta a quienes no se saben aproximar a la verdad divina de otra manera que no sea a través del milagro o la magia. Los hechos de Pedro y los 12 apóstoles, no por ello dejan de ser un hecho para la conciencia de quien anhela unirse a su pneuma, el espíritu. Los hechos de Pedro y los 12 apóstoles, como título, no tiene por qué considerarse una denominación secundaria, como opinan los eruditos, pues es también un hecho que no debemos ver al Cristo siempre enclaustrado en forma de una sola figura ni con un solo nombre o tiempo histórico y mucho menos obligado a hacer prodigios para demostrar su valía, que es precisamente lo que ha acontecido con la figura del gran Maestro Jesús. Este litargo el que aparece en este texto, que como mercader de perlas se presenta a Pedro, y cuyo nombre es una composición de 3 palabras. Gr. Litos más argos más ep. Él, y cuyo significado sería Dios, o ser divino, de la piedra brillante, es una clara insinuación de que la forma de un recuerdo puede eclipsar el significado universal profundo contenido en el mensaje del Cristo a través de Jesús, que es también la piedra filosofal o carbúnculo rojo. ¿Cuántas veces en la vida son confundidos los efectos con los hechos, el fenómeno por el noúmeno, lo de afuera por lo de adentro? Y en esto no es una excepción el mensaje de las grandes religiones. El sentido de la vista, siendo uno de los más importantes, es también uno de los que más fácilmente pueden ser engañados. También es cierto que los pueblos necesitan de una moral religiosa fundamentada en los milagros, y a partir de este hecho al menos tendrían temor a la ley, con el riesgo siempre seguro de no llegar nunca a amar a lo que está por encima de la propia ley. La metamorfosis del Cristo es uno de sus más grandes enigmas y es hoy la causa por la cual el mundo moderno y su cultura, está inmerso en un profundo caos. Se nos ha dicho muy sabiamente que la verdad única es lo desconocido de instante en instante, de momento en momento y que por ello es perennemente libre. Pero la imagen de Cristo que como litargo él se nos presenta aquí no es la de un Cristo universal, católicos, más bien es la indicación esotérica de que según el trabajo que ha de realizar el alma, éste se presenta con una apariencia distinta, conservando al final el mismo contenido. En el caso presente, su apariencia estará determinada por los trabajos denominados de la región del purgatorio. Sin embargo, y pensando en la universalidad del Cristo, no está de más añadir aquí un fragmento de la introducción del libro El matrimonio perfecto del V.M. Samael en donde dice: hemos explicado que Cristo no es un individuo, sino un principio universal cósmico impersonal que debe ser asimilado por cada hombre mediante la magia sexual. Naturalmente, todo esto escandaliza a los fanáticos, pero la verdad es la verdad y tenemos que decirla aun cuando nos costara la vida. Las enseñanzas del Zend-Avesta, a semejanza de los principios doctrinarios contenidos en el libro de los muertos de los egipcios, contienen el principio Cristo. La Ilíada de Homero y la Biblia hebrea, así como los Edas germanos y los libros civilinos de los romanos contienen el mismo principio Cristo. Esto es suficiente para demostrar que el Cristo es anterior a Jesús de Nazaret. Cristo no es un solo individuo. Cristo es un principio cósmico que debemos asimilar dentro de nuestra propia naturaleza físico-psíquico-somática y espiritual, mediante la magia sexual. Entre los persas, Cristo es Ormuz, Ahura Mazda, el terrible enemigo de Arimán, Satán, que llevamos dentro. Entre los indostanes es Krishna el Cristo, y el evangelio de Krishna es muy semejante al de Jesús de Nazaret. Entre los egipcios, Cristo es Osiris y todo aquel que lo encarnaba era de hecho un osirificado. Entre los chinos es Fui, el Cristo cósmico, quien compuso el I Ching, libro de las leyes y nombró ministros dragones. Entre los griegos, el Cristo se llama Zeus, Júpiter, el padre de los dioses. Entre los aztecas es Quetzalcóatl, el Cristo mexicano. Entre los Edas germanos es Balder, el Cristo que fue asesinado por Der, dios de la guerra, con una flecha de muérdago, etc. Así podríamos citar al Cristo cósmico en millares de libros arcaicos y viejas tradiciones que vienen de millones de años antes de Jesús. Todo esto nos invita a aceptar que Cristo es un principio cósmico contenido en los principios sustanciales de todas las religiones. Realmente, solo existe de hecho una sola religión única y cósmica. Esta religión asume diferentes formas religiosas según los tiempos y las necesidades de la humanidad. Así pues, resultan absurdas las luchas religiosas, porque en el fondo todas son únicamente modificaciones de la religión cósmica universal. Reconocemos a Jesús y a sus Zeus Júpiter, como el nuevo superhombre que asimiló totalmente el principio Cristo, y de hecho se convirtió en un Dios, hombre. Consideramos que nosotros debemos imitarlo.
Pasemos, entonces, a estudiar el texto sobre los hechos de Pedro y los 12 apóstoles, tal y como se encontró en la biblioteca gnóstica de Nag Hammadi. Hechos de Pedro y los 12 apóstoles. Esta es la prédica que pronunció Pedro sobre el comienzo